Tardes para todos. Mi nombre es Ángela González y me encanta estar con ustedes el día de hoy. Estoy aquí por una amable invitación del pastor Freddy Rojas y he venido a compartirles un tema que ha venido estando presente en mi vida y en mi corazón. Dios ha hecho que yo busque de este tema y que tenga hoy la fortuna de poder compartirlo con ustedes. Este tema es la visión y el propósito. Visión y propósito. Estos dos elementos vamos a estudiarlos en el marco de un libro maravilloso que tuve la fortuna de encontrarme que se llama Visión Ingeniería de un autor estadounidense que se llama Andy Stanley. Aquí vamos a ver la visión y el propósito enmarcados en algo fundamental que es la ingeniería que hay detrás de la visión. La visión por sí misma no es solo ver lo físico y no es solamente lo que puede llegar por medio de nuestros ojos. La visión va mucho más allá y de esto vamos a hablar hoy. Antes de empezar a desarrollar el tema, quisiera que hagamos una oración y los invito a que hagamos una oración. Gracias, amado Padre de los cielos, nos presentamos delante de ti para darte gracias por este día. Gracias por permitirnos reunirnos en torno a ti y a tu palabra para aprender de tus designios y de tu voluntad. Permite que cada palabra, cada mensaje llegue a nuestros corazones. Prepara nuestros corazones para que sean reveladas muchas cosas, Señor, que tú quieres que sean reveladas a nuestra vida y a nuestro corazón. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y ayúdanos, Señor, a estar siempre de tu mano. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por haber renovado tus misericordias y tu fidelidad para nosotros en este día. Pongo, Señor, en tus manos esta conferencia para que sea según tu visión, tu propósito y tu voluntad. Gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo y gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les comentaba, este tema tiene un soporte adicional a la palabra de Dios y es una investigación de este autor llamado Andy Stanley que se llama Visión Ingeniería. Es la visión, es la ingeniería detrás de la visión, los procesos para llegar a una visión. Alguna vez leí una frase que dice que lo único peor a no tener vista es no tener visión. Y es mucho más triste que, por ejemplo, quienes conocemos de Dios, quienes somos hijos y nueva criatura en Dios, en Jesús, no podamos tener esa amplia visión o tengamos esa vista, más no una visión. En ese orden, me gustaría que empecemos con este contexto secular, pero muy importante para que empecemos pues como a contextualizar, como a entender un poquito más acerca de cada ítem en particular, la visión y el propósito. ¿Qué es la visión? Es la que puede describir planes, entornos e ideas a otros. Es definir cómo nos gustaría que el mundo fuera en el futuro y poder mostrar cómo esos cambios y cómo eso que nos gustaría que fuera, pues constituye una mejora realmente para el mundo. Es decir, aquí estamos planteando una idea que no se ve. Estamos planteando algo para el futuro, que está solamente en nuestra mente. Y el propósito tiene que ver con la razón permanente de existir. Es el por qué hacemos las cosas. Es realmente la columna vertebral de la cual dependemos para tomar todas las decisiones, en la vida o en cualquier ámbito. Necesitamos de un propósito,
ya que con este pues podremos discernir entre qué decisiones tomar, qué decisiones correctas tomar. En este contexto secular arrancamos esta conferencia. Visión entonces la podemos definir con este resumen de estas dos cuestiones. La primera es que es una imagen mental del aspecto que queremos que tengan varios o diversos escenarios de la vida. Y la segunda es la capacidad de mirar más allá de lo que vemos ahora. Eso es lo que les decía al principio. Es mucho más allá de lo físico, de los ojos, trasciende de lo físico. Y nos hace pintar una imagen de lo que podría y debería ser algo para el futuro. Propósito es entonces, como lo habíamos dicho, el que le da sentido a la visión, es lo que sustenta la visión. Es muy importante entender que en el propósito están los detalles de nuestra vida, ya que sin esos detalles, sin esas cosas menores, entonces el propósito realmente estaría también incompleto. Les voy a dejar acá un ejemplo de propósito llevado a la práctica. No es lo mismo llenar sacos con tierra que levantar un dique para salvar una ciudad, ya que llenar sacos con tierra es una labor poco atractiva, pero salvar una ciudad es una cuestión muy diferente. Ya es algo que contiene en sí mismo una visión y un propósito, algo que nos da significado y entusiasmo para realizar esa labor que aparentemente no es atractiva. El hecho de salvar una ciudad es la motivación para poder llenar esos sacos con tierra. Más o menos así vamos a poder comprender más adelante ese propósito de la vida con respecto a Dios, en esta vida terrenal y para después, en la vida eterna. Ahora bien, podemos aplicar este mismo ejemplo a nuestra vida a través de la visión. La visión es esa lente adicional que nos ponemos para poder ver la vida con otro enfoque. La visión le da enfoque al mundo, a nuestro mundo. Le pone orden a lo que quizá no tiene orden ahora y nos capacita para ver y hacer las cosas diferentes. En este libro que les estaba contando de visión e ingeniería, se ponen entonces 4 cosas que se pueden llevar a la práctica para poder ir encontrando esa visión y llegar a ese propósito. Una es la pasión, otra es la motivación, otra es la dirección y otra es el propósito. Pero no podemos tener una visión aislada del propósito divino. Hasta la diapositiva anterior veíamos la visión secular, la visión en lo que es el mundo, como en lo que nos plantea el mundo. Más aquí vamos a empezar a hablar de lo que nos diferencia en la visión y el propósito, cuando está ligada a ese propósito divino. Aquí es donde encontramos esa gran diferencia con respecto a esos retos que pone el mundo sin Dios, ya que el mundo está hoy lleno de libros, de material y contenido de automotivación, de autoayuda, donde se plasma esta información de que todo podemos hacerlo, que podemos hacerlo solos, que el mundo es nuestro, que no necesitamos de nadie, ni siquiera de Dios. Pero aquí es donde inicia este camino nuestro que nos hace diferentes.
y que hace que nos despojemos de ese ego de lograr nuestras propias metas para empezar a lograr metas colectivas, ya que esto arranca en la misma cruz, donde allí fue cuando se cambió esa prioridad de lo personal a la colectiva, a lo colectivo. Para este trabajo colectivo, la visión y el propósito de Dios es fundamental. A los que ya hicimos un compromiso con Jesucristo, esto es un tema que nos compete y que tenemos que estar preparados para este trabajo colectivo. Así que esta es nuestra verdad. Ya no nos pertenecemos. Hemos sido comprados a un altísimo precio. La sangre misma del Hijo de Dios es lo que nos ha hecho ser ahora pertenencia de Dios. Y hoy es nuestro deber glorificar a ese que nos salvó con nuestro propio cuerpo, como lo dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este contexto es fundamental para emprender cualquier visión y cualquier propósito. Para emprender la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros y el propósito que tiene para cada uno de nosotros, que a su vez está ligado a su visión y a sus propósitos generales. Entonces, así, en este punto arranca una visión apasionante de las cosas, comprendiendo dos cosas, o comprendiendo inicialmente esto. Primero, debemos descubrir a Jesucristo y la visión que hay en Él, y lo que nuestra vida debería ser en esa visión. Y mientras nosotros no hagamos ese trabajo de descubrirlo a Él y a sus propósitos, entonces finalmente vamos a encontrar un vacío en nuestra alma. En Efesios 2:10 encontramos lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El hecho de que Dios las hubiese creado de antemano implica que solamente esas obras que creó Jesús, que creó Dios mismo, pues son las que van a llenar ese vacío de nuestra alma. En tanto no busquemos esas obras, nuestra alma no va a estar completa. Esto significa que somos el fruto de la visión de Dios. La visión de Dios está completa cuando la entendemos y hacemos nuestra parte. Es importante que nosotros tengamos claro que Dios ya hizo una parte fundamental, como lo vimos ahorita en el versículo de Efesios, más nosotros tenemos una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que trabajar también en esta visión. Tenemos una parte muy, muy importante y un trabajo que hacer. Yo quiero preguntarles si esto les despierta emoción. Esto nos tenemos que levantar día a día y preguntarnos si de verdad esto nos motiva y nos causa entusiasmo. El hecho de que Dios tiene para nosotros una visión, un mapa mental de lo que podemos y debemos ser, Él ya lo tiene. La pregunta es si queremos descubrirlo, si nos interesa saberlo y cumplirlo. Servimos a un Dios intensamente creativo. Dios no hace dos personas iguales. Dios nos hace absolutamente diferentes a todos. Y tiene una visión particular y un propósito para cada uno. Que esos propósitos están ligados a un propósito de una visión mayor. Pero tiene uno para que cada uno lo desarrolle. Esto demanda que seamos creativos porque tenemos ese Dios creativo. De esta forma nace una visión.
Las imágenes mentales que generan la visión son como una hoja de ruta para nuestros pensamientos. Y de esta forma, después, pues va a pasar a nuestras acciones. Esto tiene que ser importantísimo de entender. Nosotros tenemos que tener ese mapa mental. El mismo mapa que Dios ya tiene, tenemos que pedirlo y tenemos que reclamarlo para poder tenerlo nosotros también. Es importante entonces comprender de dónde viene esa visión. Las visiones nacen del alma, se forman poco a poco en el corazón y es muy importante que entendamos que estas visiones no nacen necesariamente como una imagen, como una pintura. Esto es muy interesante de conocer porque muchas veces la visión comienza cuando una persona está insatisfecha con las cosas que están a su alrededor. Y con el tiempo, esta insatisfacción va madurando hasta el punto de que se convierte en una imagen de lo que podría ser. Y entonces ahí sí esta imagen es el elemento que lanza a todos y cada uno de los seres humanos fuera de su confort y que nos lleva a la acción, que nos lleva a tener un sentido de urgencia. Entre otras palabras, la visión es una clara imagen mental de lo que podría ser, alimentada por la convicción de lo que debería ser. Pero es muy interesante ver que no nace de una imagen, nace de una insatisfacción. La visión tiene estas condiciones importantes. Es el fruto del contraste de lo que hay versus lo que debería ser o haber. Necesita fundamentalmente de alguien que la mueva, alguien que la convierta en acción. De esta manera, una visión se convierte en realidad. Así que para esto, alguien debe arriesgarse. Y esto es lo que nos pide todo el tiempo Dios. Cuando Dios llamó a cada una de las personas que conocemos en la Biblia, la mayoría no estaban preparadas o no sentían que que estuvieran capacitadas para ejecutar esos planes o propósitos que Dios los llamó. Pero, sin duda, Dios necesitaba que alguien pudiera arriesgarse por esa visión. Y eso nos pide hoy a nosotros. No que entendamos en nuestras fuerzas y no que nosotros pensemos que tenemos las capacidades, sino que Él nos ha llamado conforme a sus propósitos. Él ya conoce nuestros talentos y Él ya sabe qué puede hacer con cada uno de nosotros. Así que lo que demanda es personas con el poder, con personas que tengan esa valentía de arriesgarse. En este sentido, entonces, vale la pena ejemplificar de nuevo a Dios, ya que Él pues tenía una clara visión de nuestros problemas y por eso mismo nos dio una solución efectiva. Nosotros necesitábamos de un Salvador y en ese punto, en ese problema, para esa circunstancia, Él no dudó en ejecutar su visión con su propio Hijo. Esta visión sin duda estuvo motivada además del contraste, ese contraste del que habla de lo que uno cree que está mal y que podría ser mejor. Este contraste lo encontramos aquí en la salvación por el amor. En Juan 3:16 encontramos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aquí hay una ejecución completa de una visión. Dios ya nos dio una solución y por medio de la fe nos apropiamos de la primera parte del problema o del problema mayor que teníamos, que era la condenación. Dios ya nos salvó de la condenación y demanda de nosotros fe para poder salvarnos de esa condenación. Y al final la visión es esa fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En tanto cada uno de nosotros conoce a Dios con intensidad, nosotros podemos ir descubriendo poco a poco una aventura apasionante de la visión y el propósito que Él tiene para nosotros. De aquí hacia adelante en la conferencia vamos a empezar a ver el ejemplo en la vida de Nehemías. Una historia de trabajo duro, de oración e intervención divina de Dios por medio de esa oración. Y un entendimiento de que aquí no hay cosas del otro mundo, no hay cosas de extraterrestres. Nehemías era una persona, un hombre como nosotros, como cualquiera de nosotros. Pero era una persona con una vida de búsqueda y de descubrimiento de esa visión de Dios plasmada en el propósito mismo para su vida. Entonces aquí empieza la visión. La visión, como lo hablábamos hace un ratico, empieza con una insatisfacción, empieza con un problema. Una visión no está, por lo general, como la pensamos, en que un día se nos ocurrió algo maravilloso. De repente podría ser así, pero realmente en los casos que hay en la Biblia o en la palabra de Dios encontramos que la mayoría arrancan con un problema, con un dolor, con una insatisfacción, con una mala noticia. Y así empezó en este ejemplo de Nehemías. Nehemías tiene una noticia acerca de su nación. El contexto antes de esto es que aproximadamente en el año 587 a.C., los babilonios invadieron Judá, destruyeron toda Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón y en unos 70 años después, Ciro, rey de Persia, dio permiso a los judíos para regresar a Jerusalén y reconstruir ese templo. Bajo el liderazgo de Zorobabel entonces, en ese tiempo esos judíos regresaron a Jerusalén. Y aunque pudieron ir reconstruyendo el templo y por un tiempo las cosas de pronto parecían ir bien, nuevamente Israel volvió a caer en lo que siempre vino cayendo, y es en adorar otros dioses, los dioses de sus vecinos. Entonces volvió a descuidar el templo y ocurrieron nuevamente muchos hechos que hicieron caer en decadencia a esta nación, lo cual en este capítulo 1 de Nehemías pues causa una profunda tristeza y dolor. Entonces esta es la noticia que tiene Nehemías de su nación. El versículo 2 del capítulo 1, los versículos 2 y 3 dicen que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Qué mala noticia para Nehemías en este momento.
Cuando Nehemías oye esto, siente una profunda tristeza y esto está expresado en el versículo 4 del mismo capítulo 1. Cuando oí, aquí está hablando Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Es importantísimo este versículo porque después de esa mala noticia es que nace la visión. Lo importante en este momento es que Nehemías empezó a sentir carga y dolor por esta noticia. Él hizo esa imagen de lo que estaba pasando versus esa imagen de lo que debía ser para su nación y para su pueblo. Así que esta imagen no comenzó como una imagen, comenzó como un dolor, como una carga, una preocupación por su nación y por los suyos. Así que generalmente las visiones que pone Dios en nuestro corazón, poco a poco se irán revelando a nuestra alma, inician así, con una gran preocupación. Oímos y vemos algo que capta nuestra atención y esto de inmediato genera un pensamiento relacionado a una emoción que con el futuro se va formando y se va convirtiendo en una imagen que se vuelve la visión. Entonces, a diferencia, y esto es muy importante que lo sepamos, no todas las preocupaciones son visión. Así que a diferencia de muchas preocupaciones pasajeras, las que inician o las que van a desencadenar una visión, van quedando en nosotros en todo momento hasta que estas preocupaciones de verdad nos hagan sentir carga y hasta incluso nos quiten el sueño. La preocupación en este caso de Nehemías por el estado de su nación y de Jerusalén lo consumía, le dolía, lo hacía llorar, se contristaba, o sea, de verdad sentía mucho dolor en su pensamiento de lo que Israel era en ese momento y de lo que podía y realmente debería ser conforme a los propósitos y la visión de Dios. Lo curioso en este caso es que después de que Nehemías recibe esta carga, esta preocupación que se convierte en visión, Nehemías no salió como un loco a reaccionar en torno a esa situación. Nehemías no actuó, no reaccionó de forma frenética ni precipitada. Él ni siquiera compartió esa preocupación con otros judíos que también estaban preocupados. Él esperó. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo fue orar a Dios, al Dios de los cielos. Y en tanto iba orando, pues él no descuidó las labores que él tenía encomendadas en ese momento. Así que sí tenemos que tener claro hoy, lo que puede y debe ser no puede ser hasta que Dios esté listo para que sea, hasta que Dios diga, es luz verde, puedes seguir adelante con esa visión. Esto es muy importante porque nos muestra que aunque parezca que hay urgencia en esa preocupación, esa carga, y que se genere esa visión, pues no necesariamente indica que ya tenemos luz verde para comenzar a ejecutarla, ya que muy pocas veces estas visiones o la visión que pone Dios en nuestro corazón, pues exige una actuación inmediata. Por lo general, sí exige paciencia y preparación, que es lo que vamos a empezar a ver, y aquí es donde empieza a desarrollarse esa ingeniería de la visión, ese procedimiento en torno a la visión, y que nos hace entender, por ejemplo, por qué esperar para ir y actuar, por qué parar, pensar antes de actuar. El desarrollo de la visión implica un proceso y este proceso muchas veces es doloroso y esto lo tenemos que tener claro, pero es un proceso que vale la pena, es un proceso que, aunque es incluso muchas veces largo, es un proceso que va a
a motivarnos y a apasionarnos por hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder alcanzar esa visión. Cuando, por ejemplo, Dios reveló a Moisés toda la visión y el propósito de llegar a la tierra prometida. Seguramente él no se imaginó que iba a pasar 40 años por el desierto y que ni siquiera iba a entrar a la tierra prometida. Pero la visión y el propósito de Dios estaban en un marco mayor que la visión que le dio al mismo Moisés. Y hubo allí sufrimiento. Moisés se preguntó muchas veces por qué él y realmente incluso sentía carga de liderar ese pueblo. Pero valió la pena porque al final, aunque no fue él, por medio de Josué pudieron entrar en esa tierra prometida. Fue una promesa cumplida, una visión cumplida en ese momento. Así que no importa si pasamos por el desierto antes de que la visión sea cumplida. Es importante que sepamos que eso es posible. Es posible que tengamos que pasar por el desierto. Y que incluso nuestro propósito en esa visión no sea que nosotros lleguemos a la visión completa, sino que Dios nos está usando para esa visión completa. Y debe hacernos sentir gozosos el hecho de que Dios piense en cada uno de nosotros para cumplir su visión completa de las cosas. Así que un tropiezo de la visión es esa sensación de estar perdiendo el tiempo. Esto es justamente lo que nos impulsa a lanzarnos, a ir pronto y a que muchos ni siquiera entiendan esa visión. Lo mismo pasa cuando recién nosotros conocemos de Cristo, cuando nacemos de nuevo. De repente comprendemos ciertas cosas, vemos ciertas cosas, nos son reveladas ciertas cosas y queremos que todo el mundo las entienda. Así que salimos corriendo a contarlas sin antes prepararnos y esperar. Como está aquí ilustrado, parar, pensar y actuar. Así que eso no es lo que demanda Dios de nosotros. Nehemías, por ejemplo, nos mostró qué es lo primero que hay que hacer. Y lo primero que hizo él fue clamar a Dios y lo vemos ya en los versículos 5 y 6 del mismo capítulo 1. Y te dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Imagínense esta acción tan difícil para muchos de nosotros en este tiempo, o sea, de encontrarse con una mala noticia y sentarse en lugar de reaccionar frenéticamente, parar, pensar y orar primero, clamar a Dios por eso que está pasando. Y aquí Nehemías está haciendo una claridad en varias cosas. Primero, que se presenta delante del Padre día y noche y se disculpa en su nombre y en el nombre de los hijos de Israel que han pecado contra él. O sea, él hizo una oración general. Él no solamente oró por él, sino que oró por toda su nación. Pidió perdón por toda su nación. Así que el esperar, pues nos hace pensar que no está pasando nada. Pero esto no es así. Porque hay tres cosas importantes que sí están sucediendo mientras esperamos para hacer efectiva y ejecutar esa visión. La primera es la visión madura en nosotros. La segunda es que maduramos como preparación de la visión. Y la tercera es que Dios trabaja tras el escenario preparando el camino.
sea, Dios está al tiempo preparando a otros, incluso capacitando a otros, capacitando el terreno para que cuando sea el tiempo nosotros ejecutemos la visión que Él nos da. Vamos a ver cada una. La visión madura en nosotros. Aquí hay que hacer un time, como decíamos ahorita, hay que esperar, porque este tiempo nos va a permitir distinguir entre una buena idea y una verdadera visión. Esa visión que nos va a hacer ir y correr y dar la vida por esa visión. Y sumarnos a ese propósito. Debemos aceptar con humildad que es Dios el que establece el momento de la acción. No podemos acelerar ese crecimiento. Por ejemplo, si el crecimiento natural de un niño se apresura, por ejemplo, si un niño nace prematuro, nace débil y es muy dependiente de todo lo que hay a su alrededor. Así que de esta misma forma sucede con la visión. Actuar con mucha rapidez o de manera prematura hace que la visión tenga matices y tonos de debilidad y tenga que como depender de muchas personas para poder llevarse a cabo. Así que cuando una visión no está madura, es débil y el mundo se comporta duro frente a ella. Y generalmente se comporta con dureza cuando es una visión madura y consolidada y es el tiempo, cuanto más cuando todavía no se ha madurado esa visión en nosotros. También pasa, y es importante aquí decir que a veces sentimos un llamado. Y entonces, por ejemplo, hay casos de personas que se quieren ir en misión, de misioneros a X o Y, entonces a X o Y lugar. Entonces quieren salir corriendo, pero todavía esa visión no está madura. Así que no sabe si se aventura a irse realmente, eso es sostenible para la visión de Dios. Así que hay que esperar que esa visión madure en nosotros. Es muy importante también que sepamos que las visiones implican cambios, ya que, como lo mencionábamos anteriormente, es la inconformidad, la insatisfacción de lo que vemos versus eso que nosotros vemos y creemos que debería ser, conforme obviamente a los propósitos y al pensamiento de Dios. Cuando esta visión ya está madura, cuando ya se presenta y se comunica, hay que saber que no siempre van a tener una dulce bienvenida. Por esta razón, para que sobreviva es que debe estar madura, como lo veníamos diciendo. Debe estar saludable antes de entrar en contacto con un ambiente hostil y crítico que sí o sí nos va a recibir. El segundo propósito, la segunda razón por la que debemos esperar es porque maduramos como preparación para esa visión. Cuando esperamos, pues no solo está madurando esa visión, sino que también vamos madurando nosotros con la visión. Y vamos nosotros conociendo y relacionándonos más con Dios para poder descubrir esas cosas que aún no conocemos. Esos propósitos que Él tiene para el mundo entero. Y cómo puede la visión que ha puesto en nosotros empezar a articularse con esa visión mayor. Dios necesita realmente fortalecer esa visión en nosotros, necesita antes formarnos y transformarnos para poder que esa ejecución de la visión pues no resulte en un desastre. Tengamos esto siempre en cuenta. La visión individual de nosotros es la extensión de la visión de Dios en su tiempo perfecto. Se ejecuta en su tiempo perfecto. Filipenses 2:13 dice lo siguiente. Pablo le dijo a los filipenses en esta carta, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Sujetémonos a esto que está diciendo Pablo. Pidámosle a Dios que esta sea nuestra oración cada día, que Él produzca así el querer como el hacer en nuestra visión y nuestro propósito, en la visión que Él tiene para nosotros, en el propósito que Él tiene para nosotros. Dios sin duda está obrando en nosotros, así que nosotros con mayor razón, y por eso es que tenemos que estar formados y preparados para actuar conforme a esos propósitos. Esto es muy importante. Pablo también dice en Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, porque a veces cuando tarda mucho la visión y nos desesperamos, entonces la queja empieza a ser un factor importante en ese proceso. En esa ingeniería se va como mezclando aquí y esto es fatal. La queja se opone al proyecto y la ejecución de la visión, frena el proceso de esa ingeniería que hay detrás de la visión. La visión realmente nos va a capacitar, la visión de Dios nos va a capacitar para que nosotros lo sustentemos ante cualquier persona. La visión está precedida siempre de la preparación. En este orden Dios va a obrar poderosamente en usted y en mí, en todos nosotros. Dios desea bendecirnos. Finalmente, la visión también es una bendición. Pero Dios está dispuesto a bendecir grandemente a los que están preparados para esa bendición. Así como también lo dijo Pablo, y hágase con decencia y orden. Y eso también implica preparación. Por su parte, pues Nehemías sí hizo bien esta tarea. Así que él sí esperó muchos meses antes de que esa visión pudiera entonces entrar en ejecución y en movimiento. Pero él sí esperó. Así que es importante que nosotros tengamos esto claro porque la palabra de Dios ya nos refleja y ya nos ha contado que la paciencia tiene sus frutos. El trabajo de Nehemías, por ejemplo, en contraste con el ejemplo que damos al principio de llenar sacos de tierra, podemos decir, el trabajo de Nehemías era para el rey de Persia. Él era el copero de ese rey. Y como en el ejemplo, como les decía, pues allí él no desarrollaba todas sus habilidades y todas sus capacidades y su potencial. Pero aún así Nehemías trabajaba con diligencia, porque él tenía una visión clara dada por Dios. Y lo más importante era que la creía y la obedecía. Imagínense esta situación paradójica. Los antepasados de ese rey de Persia, ese rey para el cual Nehemías era copero, eran los mismos que habían destruido Jerusalén, que era la ciudad, que es la ciudad que Dios le había dado la visión de reconstruir. Eso es una cosa loca. Pero Dios muchas veces nos va a llevar a esas situaciones paradójicas para que confiemos en Él y en su actuar y en sus tiempos. El por qué vamos a recibir recompensa y por qué en la visión completa, en el propósito completo de Dios, va a haber un triunfo. Así que tenemos que cobrar ánimo porque Dios tiene realmente esa visión tan importante para nosotros. Tengamos paciencia, Dios está obrando en su visión y en la mía. Busquemos a Dios para conocer y descubrir sus propósitos, con paciencia. Tercero, para poder esperar es importante saber que Dios trabaja tras el escenario porque Él está preparando el camino. Muchas veces no entendemos porque de pronto de repente hacemos las cosas tal cual como Dios nos viene diciendo y las cosas no se dan. Pero tenemos que entender que Dios está preparando el camino. Dios está preparando todo alrededor de la visión para que en su tiempo la
contemos, la comuniquemos y la ejecutemos. Así que es muy importante aquí que sepamos y recordemos que la visión que Él nos da es apenas un pedazo de su visión, pero necesita ser articulada con la visión completa. La visión de Dios para nuestra vida es mucho, mucho mayor que lo que nosotros nos podemos imaginar. Isaías 55, en el capítulo 55, el versículo 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es por eso que necesitamos tener esa paciencia de la que hablamos ahorita y saber que Dios está trabajando en ese escenario, en esa situación, en ese contexto. Él está trabajando en todo lo que soporta la visión alrededor y que no depende de nosotros. Y sin esa preparación del camino, sin su intervención, pues nosotros no vamos a poder ser capaces de llevar la visión a la acción. Así que nosotros podemos apresurarnos y hacerlo muy rápido y actuar, reaccionar frenéticamente, pero si el camino no está preparado, finalmente no vamos a hacer nada y solo vamos a entorpecer ese trabajo y esa visión mayor de Dios. Y esto era muy claro para Nehemías. Y él tenía en su mente el foco de que no sería posible reconstruir Jerusalén y sus muros sin la ayuda de Dios. Así que él sí esperó ese momento preciso y mientras tanto oró y clamó por él y por los suyos. Esto ya para ir finalizando nos va dejando unas luces muy claras. ¿Cómo saber si su visión es auténtica? ¿Cómo saber si mi visión, si esto que estoy viendo, pensando, si esto que me causa preocupación y carga, realmente es auténtico y hace parte de la visión de Dios? Hay dos cosas fundamentales y hay que saber distinguir entre una muy buena idea y una visión dada por Dios, ya que, pues, como se los decía, es muy fácil de pronto sentir carga o preocupación. Así que como primera medida Dios, pues, pone carga en nuestro corazón, pero Él mismo va a ir comenzando a pintar esa visión en su mente, va a ir transformando eso que era carga en una visión, eso que era problema en una solución. Con el tiempo, Él va a ir incluso haciéndonos sentir que si no resolvemos ese problema, es como un acto de desobediencia. Él va a ir poniendo incluso una carga moral por no cumplir y no llevar a la acción esa visión. Y como segunda medida es muy importante entender también que si una visión es de Dios, también va a estar en sintonía con lo que Dios está haciendo en el mundo. Así que hay que estar atentos a todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en lo que está obrando poderosamente Dios. Lo que estamos viviendo actualmente es una muestra muy clara de que Dios está obrando en el mundo. ¿Cuál es nuestro propósito y nuestra visión en este contexto? Cada uno tenemos que preguntarnos cuál es nuestro pedazo, cuál es la porción que nos corresponde para que con diligencia podamos llevar a cabo esa visión. Como dijimos antes, en el sacrificio de Jesús en la cruz dejamos de actuar solos y fuimos comprados por un altísimo precio que es su sangre preciosa. Y ahora por la fe, yo y cada uno de ustedes le pertenecemos a Él. Y Él necesita que nosotros tengamos disposición en nuestro corazón para que hagamos nuestra parte y podamos cumplir también esa obra para el mundo. Dios tiene una visión para cada uno, pero esa visión está alineada a su visión general y a su gran propósito de las cosas.
Conclusión, todas las visiones inspiradas por Dios, desde crear una familia conforme a la imagen de Dios, ayudar a otros, emprender en un proyecto, testificar con nuestra vida a otros, o conformar un ministerio o cualquier cosa que haya puesto Dios en tu corazón, todas estas visiones están ligadas a su visión y su propósito mayor. A los hijos de Dios se nos exige una mayor diligencia en esta tarea, en este cumplimiento de esta visión y de este propósito. Así que atendamos con diligencia todo lo que implica la ingeniería detrás de esta visión. Quiero contarles que esto es apenas el comienzo. Detrás de toda esta visión hay una ingeniería mucho mayor. De conocer la ingeniería y el proceso es mucho mayor. Aquí apenas estamos viendo el nacimiento, pero hay muchas más cosas que tenemos que buscar en oración y en el estudio de la palabra de Dios. Busquemos incesantemente la visión de Dios para nosotros. Les deseo un excelente resto de fin de semana. Para finalizar, quiero que volvamos a hacer una oración en acción de gracias por permitirnos recibir este mensaje. Gracias, Padre de los cielos. Gracias por este mensaje. Permite que cada uno en este momento y a partir de este momento pueda tener clara cuál es la visión tuya para ellos, para mí, Señor. Y permite que podamos estar alineados y articulados a tu gran visión. Gracias, amado Padre, gracias, amado Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. Amén.